Desátala. ¿Quieres morir? ¿Te concederé tu deseo? ¿Cierto? Si mueres. Ni pienses en que tu madre viva. ¿Mi mami? ¿Qué le has hecho a mi mami, Turat? Si no te casas hoy, ni pienses en verla. Mi mami también es tu mujer. ¿Cómo puedes ser tan? Una es una salvaje. La otra es desvergonzada. No veo la hora de estrangularte. Si no fuera porque aún tienes algo de valor. ¿Ni siquiera te reconocería como mi hermana? Puedes salir. Pero en esta vida, ni pienses en ver a tu mami. Bien. Me casaré. Mientras me case allí, dejarás ir a mi mami, ¿verdad? Así es. ¿Matrimonio? Puedo casarme y luego divorciarme. De todos modos es un lisiado, no puede hacerme nada. Una vez que encuentre a mi mami, encontraré la manera de divorciarme, ¿verdad? Señorita Kiao Wanxia. ¿Qué? ¿Te sientes agraciada al casarte conmigo? Llorando así. Estoy llorando lágrimas de alegría. ¿Quién le dijo a mi esposo que fuera tan guapo? Esposo. Joven señora, permítame llevarla a la habitación. ¡Vamos! Señora, se quedará en esta habitación de ahora en adelante. ¿No tengo que compartir habitación con Jiang Yuan? Genial. Esto no es todo para mí, ¿verdad? Esta familia Jiang es bastante buena en realidad. No, eso no está bien. Esto debe ser una conspiración de Jiang Yuan. Debe estar intentando hervir la rana lentamente en agua tibia, esperando que me sumerja en esta hermosa ilusión, incapaz de liberarme. Luego hará un corte rápido y acabará conmigo. Después de todo, Qiao Feng dijo: Jiang Yuan sigue siendo bastante aterrador. Pero no puede hacer nada entre un hombre y una mujer. Así que no puede maquinar por mi cuerpo. ¿Podría tener alguna otra conspiración? ¿Cómo sabes? ¿Que no puedo hacer nada entre un hombre y una mujer? Lo has intentado. ¿Por qué no llamas antes de entrar? ¿Sabes por qué quiero dormir en habitaciones separadas de la tuya? Eso es porque yo no tengo ningún interés en ti. Turat. Una persona en silla de ruedas. ¿Cómo puedes ser tan fuerte? Turat. Tus piernas. Señorita Qiao. Parece que no conoces a tu marido. Muy bien. ¿Sabes por qué no me importa que Qiao Feng me endilgue una hija ilegítima sin importancia? Porque para mí no importa con quién me casé. Solo estoy cumpliendo un acuerdo. Al final me divorciaré de todos modos. ¿Divorcio? El divorcio es bueno. ¿Cuándo nos divorciamos? Pareces bastante feliz de oír hablar de divorcio. Mierda, me dejé llevar justo ahora. ¿No lo mencionaste tú primero? Deja de replicar. Tú, ¿estás bien? Te está sangrando la nariz. Sangre. Le tengo miedo a la sangre. Qiao Wanxia. Qiao Wanxia. Tía Chu. Trae rápido el botiquín. Baje a comer. Ya voy a...
Señora, está sosteniendo el cuchillo y el tenedor de forma incorrecta. El cuchillo no requiere fuerza para cortar, mi mano izquierda es más fuerte, me gusta así. Pero así, no funciona la etiqueta de la cena occidental. Si va a un lugar público en el futuro, se reirán de usted. Ahora es la señora Jiang. Todavía tiene que... De acuerdo, tía Chu. Déjala. Hablando de Jiang Yuan. Aunque no es de los que sonríen, no es tan difícil llevarse bien con él, y es bastante guapo. ¡Qué lástima! ¿Por qué me miras? ¿Tengo comida en la cara? No tienes comida en la cara, tú eres mi plato. No me malinterpretes, eso no es lo que quise decir, es solo que mi boca es más rápida que mi cerebro. Entonces, ¿qué quieres decir? De todos modos, no es que me gustes. ¿Por qué me miras? ¿Te ganas la vida con tu cara? ¿Qué quieres decir? Además, dientes. Estoy lleno. Estás mintiendo. Señora, hoy regresa a casa de sus padres. El joven amo no está disponible para acompañarla. Permítame acompañarla de vuelta a la familia Qiao. Esta vez al volver, tengo que averiguar el paradero de mi madre. La empresa de los Qiao no ha estado yendo bien en los últimos 2 años. La razón principal es porque le quitaste varios clientes antes. Tuvo un gran impacto en él. Hablando de eso, ¿por qué lo atacas tanto? Me desprecia. Le disgusta que sea discapacitado. Si no me equivoco. Si no fuera por la mala gestión de su empresa, se habría retrasado una y otra vez. De lo contrario, la novia no habría cambiado de Qiao Chuxia a Qiao Wanxia. Lo que sea. De todos modos, quien quiera que se case contigo, se divorciará tarde o temprano. ¿Quién dijo que quiero divorciarme? No tendrás sentimientos por esa mujer, ¿verdad? Esta mujer es de hecho más interesante de lo que pensaba. Cuando un hombre dice eso, es probable que se enamore. Por cierto, mi salvadora. ¿La has encontrado? La escena del accidente ese día fue tan caótica, y el video de vigilancia solo capturó su espalda. En el vasto mar de gente, ¿dónde voy a encontrarla? A menos que ella venga a tu puerta. Olvídalo. Tengo otras cosas que quiero que hagas. ¿Has oído hablar de la historia de devolver el Jade intacto? Qiao Wanxia. Parece que este Jiang Yuan te trata bastante bien. Tal despliegue. Deberías agradecerme por darte una oportunidad de subir de estatus y convertirte en un fénix. Si no fuera por su pierna lisiada, no sería tu turno de ofrecerte tan barata. ¿No va contra las reglas quedarse aquí hablando? Después de todo es una visita de regreso a casa, ¿no vas a invitar a tu hermana para una taza de té? Entremos. ¿Dónde está mi mami? Prometiste que una vez que me casara con la familia Jiang, dejarías ir a mi mami. Habla. Wanxia, mami está bien. ¿Cómo estás? Mami, ¿dónde estás, mami? Creo que me expliqué claramente. Tu madre está bien.
Sirva bien a Jin Yuan. Y mantén la relación entre las dos familias. Tu madre. Yo naturalmente la cuidaré bien. Viejo bastardo, te estás retractando de tu palabra. Prometiste que una vez que me casara con la familia Jiang, dejarías ir a mi mami. Ahora no solo te retractas de tu palabra, sino que también te contradices. Vender a tu hija por gloria personal. ¿No tienes miedo de que la gente se ría de ti? ¿Qué dijiste? Cosa insolente. ¿Así le hablas a tu padre? ¿Todavía me miras con furia? ¿Cómo se atreve a golpear a mi señora? ¿No puedo golpear a mi propia hija? ¿Qué derecho tiene una sirvienta como tú a hablar aquí? Fuera de aquí. Señor Kiao, solo han pasado unos días, pero tu temperamento se ha vuelto bastante volátil. Asistente especial Yur, mi nombre es Yu Tian. Hoy se supone que es un banquete de bienvenida. Nuestro CEO Jin tiene problemas de movilidad, como sabes, para expresar nuestras disculpas. Hemos preparado un regalo especial para ti. Asistente especial. Yu, ¿qué regalo especial? La boda del CEO Jin y la señorita Kiao fue sencilla, solo una formalidad, no se dieron regalos, así que él específicamente dispuso que yo te trajera un regalo tardío. Este primer regalo es la carta de transferencia de tierras número 1 Lulin, que el grupo Jin ganó en la licitación, pero no se preocupe. Le hemos dado un descuento de 10 millones. Este segundo regalo es el proyecto de cooperación renovada del grupo Kiao con Kaiwi International. Hasta donde sabemos, Kaiwi International había terminado su cooperación con el grupo Kiao, pero no se preocupe. Nuestro CEO Jin es muy bueno con su suegro. Él me dio. Kaiwi International acordó reanudar la cooperación con usted. ¿Por qué esta vieja cosa se ve tan horrible? Este tercer regalo es el acuerdo de transferencia de Tianhui Yadu, que el CEO Jin accidentalmente le arrebató el trimestre pasado. Jiang Yuan, hijo de puta. Está humillando a mi padre. Estas cosas son claramente de nuestro grupo Kiao. El proyecto que nos quitaron. Ahora está en tal estado que todavía tenemos que agradecerte tu regalo. Este Jiang Yuan sabe cómo insultar a la gente. Señorita Kiao, lo que dice está un poco fuera de lugar. Arrebatar proyectos en el mundo de los negocios se basa en la habilidad. Además, nuestro presidente Jin ya se lo ha ofrecido con ambas manos. Usted no lo aprecia. Y muerde la mano que le da de comer. ¿No es un poco hiriente para el corazón sincero de nuestro presidente Jin? Jin Yuan, este niño, me tendió una trampa. Él lo sabía. Estos proyectos, no puedo manejarlos. Perdón, suegro. Llego tarde. Jiang Yuan, ¿qué te pasa? ¿No eres un lisiado? Jin Yuan, ¿ya está mejor? Desde hace bastante. ¿No me está tomando el pelo? Ya que está mejor, ¿por qué no me lo dijo antes? ¿Qué? Si te lo hubiera dicho antes. ¿Habrías cambiado a tu hija por mí? ¿Es así? Digo, Kiao Feng. Tus cálculos son demasiado precisos. Temeroso de que tu preciosa hija sufriera después de casarse con la familia Jin, así que me endilgas una hija ilegítima no deseada que había caído en las calles. Pero no necesito saber qué hija me endilgas. No me importa. Después de todo en lo que a mí respecta, nunca perderé en este trato. He cumplido la promesa de mi abuelo, sin gastar un céntimo. Y he conseguido una mujer. ¿Por qué no hacerlo? Jin Yuan, ya que se casó con Wang Xia. Somos familia política. En el futuro, si vuelve a dificultar las cosas para nuestro grupo Kiao en los negocios, será conocido como alguien que tira la escalera después de cruzar el río. Si se corre la voz, tampoco será bueno para la familia Jin, ¿verdad? No se preocupe, suegro. Mientras su hija sea mi esposa por un día, nadie se atreverá a tocar su grupo Kiao. Dicen que no puedes elegir a tu padre. ¿Pero no puedo al menos elegir a mi marido? Yo, Kiao Wangxia, soy verdaderamente desafortunada. Maldita por 8 generaciones. Mi marido es el mismo tipo de persona. Ambos me están usando. Kiao Wangxia. Desde hace un momento. Has estado con cara de pocos amigos. ¿Te debo dinero? Gerente general Jiang, ¿de verdad estás bromeando? ¿Cómo podría tener dinero para prestarte? Soy el tipo de mujer que puedes conseguir con un centavo.
No sabía que la gente podía ser valorada tan abiertamente. ¿De qué te ríes? Conduce. Hay una fiesta mañana por la noche. Necesito que asistas conmigo. No voy a ir, voy a subir si no hay nada más. Kiao Wanxia, ¿Qué? me casé contigo. No para que me pongas esa actitud. ¿Crees que tienes derecho a negarte? Entonces, ¿qué haría sentir satisfecho al joven maestro Jiang? ¿Esto es satisfactorio, joven maestro Jiang? Es peor que llorar. Una sonrisa tan fea. No importa, no importa. Señora, Sí, nuestro joven amo parece severo y serio. Es un poco difícil de tratar. es más que difícil llevarse bien con él. Hasta los perros lo patearían 2 veces si lo vieran en la calle. Actúa como si fuera la gran cosa, e intrigante. ¿Por qué no ha llegado todavía? Ya casi es hora. Presidente Jin, Sí. Kiao Wanxia debería irse pronto. ¿Verdad? Ve y trae las ramas doradas y hojas de chai. Entra tú primero. Voy a atender una llamada. Bien. Para. Kiao Wanxia no está mal. Este lugar de primavera en París, un vestido de 800.000. Puede ser usado por ti una paleta. Parece que Jiang Yuan es muy generoso. Esto. 800.000. Dios mío. Eso podría comprar una casa en nuestro pueblo. Realmente no has visto mundo. Tu collar es bastante bonito. Te lo dio Jiang Yuan. ¿Qué? ¿Envidiando? Lástima. Originalmente, la posición de la joven señora de la familia Jiang era tuya. ¿Quién te pidió que se la cedieras a otra persona? No quieres saber el paradero de tu madre. ¿Estás dispuesta a decírmelo? Puedo decírtelo. Pero tienes que darme ese collar. Esto es cosa de Jiang Yuan. No es mi propiedad. Dárselo a Kiao Chuxia tan fácilmente. ¿No está mal? ¿Qué? No puedes desprenderte de él. Es solo un simple collar. Jiang Yuan es tan rico. No quieres saber el paradero de tu madre. Considéralo una deuda con Jiang Yuan por ahora. Se lo pagaré después. Es más importante encontrar a mi mami primero. Akir. Dime primero. Tu madre no está en Jincheng. Tura. Echan Yan, el primo de Jin Yuan. señorita. ¿Está bien? Estoy bien. Lo siento. Yo me choqué contigo primero. Está bien. Señorita. ¿Cómo te llamas? Kiao Wanxia. Kiao Wanxia, qué nombre tan bonito. Jiang Yuan. ¿Cómo está este collar? ¿En tu cuello? Por supuesto me lo dio mi hermana Kiao Wanxia. ¿Qué dijiste?
Esto no te pertenece. Director General Jiang. Escuché que se ha recuperado. Felicidades. Disculpe, necesito un momento. Mi esposa, la esposa de Jin Yuan, no necesita que la protejas. Prima. ¿Cuánto tiempo sin verte? Parece que realmente te has recuperado. Me alegro mucho por ti. Prima. ¿Son primas? Mi madre. Es la tía de Yuan. Ahora que estás casada, debería ser llevada de vuelta a Jardín Nin para una visita, y también ver a la abuela y decirle que te has recuperado. Después de mi accidente, ¿la abuela siquiera vino a verme? ¿Por qué fingir ser tan entusiasta ahora? Primo, de todos modos, seguimos siendo familia. ¿No hay nada que no podamos sentarnos y hablar apropiadamente? No es necesario. Espera un minuto, suéltame. ¿Por qué toda la rabia tiene que ser desahogada en mí? No soy un saco de boxeo. Bien. Entonces me ceñiré a los hechos. Porque casualmente regalaste el collar que te di a otra persona. Está bien. Esto es culpa mía. Pero eres tan rica. Es solo un collar. Puedo compensarte por él. ¿Compensarme? Sí. Este collar es único. ¿Cómo puedes compensarlo? Compensar con dinero. ¿Eres más rico que yo? Entonces, ¿qué quieres? Es muy difícil comunicarse con esta persona. ¿Por qué estás haciendo otra rabieta? Wanxia, olvidaste tu bolso. Gracias. ¿Qué demonios estás haciendo? Xiao Wanxia, ya estás casada. Deja de molestar a mi hermano mayor, Chan Yan. ¿Qué quieres ser una puta certificada? ¿Cuál de tus ojos vio que yo seducía a alguien? Él solo me entregó una bolsa. Podría ser que, en tu corazón, soy tan atractiva. ¿Atractiva? ¡Qué vulgar! Entonces, ¿de qué te preocupas? Además, mantén tu boca limpia. Puta esto, perra aquello. No está a la altura de tu estatus en absoluto. ¿Qué dijiste? ¿Por qué vas a usar tu poder roto para oprimir a la gente de nuevo? ¿Quién no tiene eso? Tú dependes de tu papá. Yo puedo depender de mi esposo. Mi esposo es Jiang Yuan. Mucho más poderoso que tu señorita. Tú. ¿Chuxia? Pase lo que pase, sigue siendo tu hermana. ¿Cómo puedes golpearla? Hermano mayor, Chan Yan. Soy tu novia. ¿Te ha seducido ella? Estoy tan desconsolada. Hermano mayor Chang Yan. Estoy tan desconsolada. Eres repugnante. Suéltame. Chuxia, suéltame. ¿Chuxia? ¿Papá? Hija, ¿qué le pasó a tu cara? Xiao Wanxia me pegó. Mira, incluso me arruinó la cara. ¿Te atreves a golpear a Chuxia? Como era de esperar, como tu madre. ¿Qué buena hija podría criar? Arrogante y irrazonable. Molesta de ver. ¿Qué haces aquí en lugar de ir a casa? Te metiste en una pelea. Lo hice. ¿Tú también crees que soy especialmente grosera e insoportable? ¿Muy vergonzosa? Sufriendo heridas tan graves. ¿Ganaste? Ey, soy más pesada, vale. No es asunto mío. Siempre y cuando hayas ganado. Vamos a casa. Jiang Yuan, solo espera.
Gracias justo ahora. Gracias porque te acosaron. Es mi cara la que está siendo deshonrada. Ahora eres la esposa de Jin Yuan. Debes ganar cada pelea. ¿Sigues enojado ahora? Estoy cansada, volveré primero. Señora, el joven maestro dijo que usted estaba herida. Me pidió específicamente que viniera para aplicarle un poco de medicina. Justo tengo algo que quiero preguntarte. Esa rama dorada y hoja de jade, ¿es realmente tan importante? Jiang Yuan todavía está enojado conmigo. Ese collar es el recuerdo de la madre del joven maestro. Para el joven maestro, es lo más importante. ¿Un recuerdo? Jiang Yuan, ¿Qué pasa? Jiang Yuan, lo siento. Realmente no sabía que ese collar era tan importante para ti. Entonces, si no es importante para mí, puedes simplemente dárselo a otra persona. Eso no fue lo que quise decir. Lo siento, ¿vale? Todo es culpa mía. Entonces, ¿qué puedo hacer para que te enojes menos? Eso depende de cómo me complazcas. ¿Qué? ¿Lanzarte a mis brazos? Mi mami dijo que los abrazos pueden resolver el distanciamiento entre dos personas. ¿Ya no estás enojado? Estás sonriendo. ¿Ves lo bien que te ves cuando sonríes? Deberías sonreír más. Métete en tus asuntos. Lo sabía. Jiang Yuan, solo estás deliberadamente fingiendo ser feroz. Adiviné bien, ¿verdad? ¿De verdad dejaste que Lin Moren se quedara en la familia, Jin? Simplemente creo que es un poco lamentable. Mal de muchos, consuelo de tontos. Ninguna de las dos tiene un padre que la ame. Está bien, tienes un esposo. En la sala de estar, alguien está mirando. Hoy tu padre y tú esta obra. ¿Actué bien? Coge el dinero y lárgate de aquí. Este asunto, si te atreves a contarlo, ten cuidado, no vivirás para gastar el dinero. Tengo que decir que eres despiadado. Esta herida autoinfligida, ¿quién te la ideó? Eso no es asunto tuyo. Si todavía quieres sacarme dinero, entonces lárgate. No puedo golpear esta carita. En el futuro mi gloria y riqueza dependerán de ti. Bestia. ¿Por qué llegas tan tarde? Te echo tanto de menos. ¿Qué tal? ¿Tuvo éxito el plan? Absolutamente perfecto. Buenos días, gerente general Jiang. ¿Tú hiciste todo esto? No necesitas hacer estas cosas. Eres un invitado. No puedo comer y beber gratis. Me has ayudado tanto, así que quiero recompensarte. Déjame hacerlo, déjame hacerlo. Este es el asiento de la señora. Lo siento. Mírame. Disculpe, gerente general Jiang. Está bien, no me importan esas cosas. Estoy bien con cualquier sitio. ¿Hiciste todo esto, señorita Lin? Sí.
Delicioso. Estoy lleno. Me voy a trabajar primero. No le hagas caso. Sigue comiendo. Kiao Wanxia, ¿Qué? ven aquí. Estoy a punto de irme a trabajar. Entre marido y mujer, ¿no debería haber alguna expresión? ¿No vas a trabajar todos los días? ¿Qué tipo de expresión quieres? Esta persona es realmente algo. Señora. La anciana señora. ¿Quiere que vayas a Jardín Ning? ¿Yo? Pintado por mi abuela materna. No está mal, ¿verdad? Esto lo pintó la abuela. Parece que Yuan nunca te mencionó los asuntos de la abuela. Mi abuela materna se llama Wang Mingxi. Wang Mingxi. No podría ser el Wang Mingxi en el que estoy pensando, ¿verdad? El maestro paisajista de nuestro país, Wang Mingxi. Parece que todavía tienes algo de conocimiento de arte. Wang Mingxi, abuela de Jin Yuan. Tú eres Kiao Wanxia. Te casaste con Yuan, pero ni siquiera sabes visitar a los mayores. ¿Dónde aprendiste tus modales? Abuela, lo siento. Yuan y yo hemos estado demasiado ocupados. No hemos tenido tiempo. La próxima vez definitivamente la visitaremos formalmente. ¿De verdad puedes conseguir que me vea? Mi nieto. A sus ojos, ni siquiera existo como su abuela. Entre estos dos, ¿hay algún malentendido? ¿Por qué parece que ambos se culpan mutuamente? ¿Cómo podría ser? Él debe querer verte mucho. ¿Estás diciendo la verdad? Abuela Jiang. Te traje el pastel de osmanthus que te encanta comer. ¿Por qué estás en todas partes? Chuxia, estás aquí. Vine a buscar al hermano Chan y Yan. Pero abuela Jiang, deberías mantenerte alejada de esta hija ilegítima. Ella, Kiao Wanxia y Jiang Yuan son igual de molestos. Tú y Wanxia sois hermanas. Además, ella es una hija ilegítima. Pero eso no es culpa suya. Es un error de tu padre. Entonces, ¿por qué siempre la culpas a ella? Abuela Jiang, no quise decir eso en absoluto. Muy bien. Ahora que todos están aquí, quédense a cenar. Vale. ¿Vendrá Yuan? ¿Vendrá? Vendrá, si él no viene. Lo ataré y lo traeré aquí. Abuela llamada Kiao Wanxia, a Jardín Ning. ¿Qué quiere hacer ella ahora? Joven maestro, habla bien con la anciana señora. No seas impulsivo. En realidad, la anciana señora. ¿Qué hay que hablar con ella? Tía Chu a los ojos de mi abuela. Soy la asesina que mató a su hijo. Me odia a muerte. No quiero aparecer delante de ella. No sea que me sermonee de nuevo. Pero la señora dijo que quiere cenar en Jardín Ning y quiere que tú también vayas. No voy. Vuelve a llamar a Kiao Wanxia. La señora dijo que si no vas, no volverá. Hemos sido demasiado amables con ella últimamente. Sus alas se han endurecido. ¿Es así? Si no quiere volver, entonces que no lo haga. Esta mujer Kiao Wanxia es realmente difícil de complacer. Dice una cosa, pero quiere decir otra. Señora, el joven maestro Yuan ha llegado. Rápido, déjenlo entrar. Vayan a añadir otro juego de cubiertos. No es necesario. Estás aquí. Ven y siéntate aquí. Ven a casa conmigo. La abuela quiere que me quede a cenar. No me voy. Kiao Wanxia, tú. Ahora que estás aquí, siéntate y come algo. Jin Yuhana Kiao Wanxia. Parece un poco diferente. Coqueteando y provocando. Es realmente molesto. Yuan, ahora que estás aquí, comemos juntos. Ha pasado mucho tiempo desde que hemos comido juntos. ¿No es la abuela? ¿No quieres que venga?
Cállate. Come. Vete si no vas a comer. Volveré solo más tarde. Esto es de cuando eras pequeño, tu pastel favorito. Le pedí a la tía Q que hiciera algunos. Llévalos contigo. ¿Es de nuevo dulce de maní? ¿Qué estás haciendo, Hyang Yuan? Hyang Yuan, tengo buenas intenciones. Si no lo aceptas está bien. ¿Por qué estás haciendo un berrinche? Hyang Yuan. Hijo mío, ¿Cómo pudieron el hermano y la cuñada simplemente irse así? Fue el joven maestro y la joven señorita quienes usaron sus cuerpos para proteger al joven maestro. De lo contrario, en un accidente automovilístico tan grande, ¿cómo podría el joven maestro estar completamente ileso? si no fuera porque insististe en ir al parque de atracciones, tu padre no habría muerto. Señora, no se excite. El joven maestro todavía es un niño. No entiende nada. Mami, cálmate. Hijo, Mami, mami. Mami. Mami, despierta. ¿Estás diciendo que la abuela culpa a Hyang Yuan por causar la muerte de sus padres? ¿Por eso hay una brecha tan profunda entre ellos dos? Así es. Pero la abuela no parece alguien que sea irrazonable. Incluso intentó mostrar buena voluntad hacia Hyang Yuan hoy y le dio caramelos de maní. Esa golosina de cacahuete es lo que le gusta comer al joven maestro Chang Yan. Nuestro joven maestro es alérgico a los cacahuetes. Cuando era pequeño, accidentalmente comió cacahuetes y casi pierde la mitad de su vida. ¿Estás llorando? Un hombre de verdad. ¿Por qué llorar? Claramente estás llorando. No me molestes. Necesito trabajar. Hyang Yuan. ¿Qué hombres y mujeres? Incluso los perros lloran cuando están tristes. ¿Por qué te contienes? Tu forma de consolar a la gente es tan extraña. No te preocupes, te protegeré de ahora en adelante. Definitivamente no dejaré que llores. ¿Estás entendiendo algo mal? No debería ser yo quien. No debería dejarte llorar. Habla, ¿cuál es el asunto urgente que te hizo llamarme? ¿Qué es? Wanxia. Grupo Kiao. La cadena de capital está ahora rota. Necesita 100 millones para cubrir el déficit. Pídele ayuda a Jin Yuan. ¿No es muy bueno contigo? ¿100 millones? ¿Qué tal esto? Déjame ver a mi mamá, entonces te ayudaré. Kiao Wanxia ya ha instalado bien a tu mami. ¿Quieres ver a tu mami ahora? Eso no servirá. Tienes tantos trucos bajo la mengue. Cuando llegue el momento, tú y tu mami se escapan. ¿Y entonces qué? Turat, Además, tú también eres miembro de la familia Kiao. El grupo Kiao está en problemas. ¿Puedes quedarte de brazos cruzados? ¿Sabes cuánto dinero he gastado en ti y en tu mami a lo largo de los años? No es que te haya completamente ignorado. He sido bastante concienzudo. ¿por qué me odias tanto a mí y a mi mamá? Ella ha estado contigo por tantos años. ¿Cómo puedes darle la espalda? Hablas de tu mami. Mi mamá no es nada buena. Se necesitan dos para bailar el tango. Tú tampoco eres nada bueno. Miserable. ¿Hablándome así? Kiao Feng. Eres mi papá. Ni siquiera nos hemos visto 5 veces. Haz las cuentas tú mismo. ¿Cuántas veces me has pegado? Siempre me preguntaba. Me preguntaba qué tipo de persona era realmente mi papá. Cuando finalmente nos llevaría, a mí y a mamá, a casa. Ahora ya no lo espero.
Ya no me importa. Y también, no sé por qué me odias tanto a mí y a mi mamá. Pero mi mamá nunca ha dicho una mala palabra sobre ti delante de mí. Tanto es así que durante tantos años, siempre pensé, tuviste tus dificultades. No eres un padre calificado. Pero nunca te he culpado. Yao Anxia. ¿Quién te crees que eres? Para siquiera estar calificada para culpar a mi padre. Tú nacida de una puta. ¿Quieres justicia? Kiao Chuxia, te lo he dicho, ¿verdad? Si te atreves a insultar a mi mamá de nuevo, te arrancaré la boca. Tengo tanto miedo. Kiao Wanxia. Te he estado buscando todo el día. ¿Por qué no contestas el teléfono? ¿Qué pasó? ¿Por qué tu cara está tan pálida? Me mienten. Todos me mienten. Nadie es real. Wanxia. Despierta. Wanxia. Wanxia, vamos a casa. Doctor, ¿cómo está ella? Ella está bien. Justo ahora su ritmo cardíaco era irregular. Siempre ha tenido el azúcar bajo. Debe ser falta de azúcar en sangre, lo que le causó el desmayo. Solo denle 2 botellas de glucosa. No. ¿Qué tal si le hacemos un chequeo completo? Ella acaba de vomitar también. ¿Podría ser que esté embarazada? Su esposa no está embarazada. Acabamos de comprobarlo. En cuanto a los vómitos, las personas en situaciones de estrés experimentarán náuseas. Así que vomitar también es un fenómeno normal. ¿De qué te reías justo ahora? Parece que nuestro CEO Jin está muy ansioso por ser padre. Esto lo has descubierto. ¿Vives demasiado cómodo, eh? ¿Quieres que te transfiera a Filipinas a trabajar? Empieza ese Big Windmill. Voy a ver el gran molino de viento. Tú. ¿Hay algo más que te esté molestando? Mucho mejor. ¿Tienes hambre? Si no preguntas, ¿qué me pasó? Si quieres hablar, hablarás naturalmente. Vámonos. Vamos a casa a comer. Tienes bajo nivel de azúcar en sangre y el estómago vacío. No bebas leche fría. Come gachas. ¿Por qué eres tan amable conmigo? Eres mi esposa. ¿Con quién más debería ser amable sino contigo? Abuela, Wanxia, ¿por qué estás aquí? vine a verte. Déjame ayudarte. Deja estas tareas a otros pueden hacerlas. Estoy demasiado libre. Así que solo podo estas flores y plantas. Pódalas un poco, para pasar el tiempo. Está bien, abuela. Antes en casa, siempre ayudaba a mi mamá. Mi mamá también, le encanta cultivar algunas frutas y verduras, en su jardín. Esos pepinos son tan grandes y dulces. Si tienes la oportunidad de ir, debo dejarte probarlos. Vale bien. Déjame mover esas flores a la luz del sol por ti. Florecerán mejor. Esta niña es realmente alegre. Aunque solo te he visto 2 veces. Siento que eres muy adecuada para Yuan. Es una bendición para Yuan que pueda conocerte. Abuela, Yuan es una muy buena persona. Conocerlo
también es mi bendición. ¿De qué están charlando? Chan Yan has vuelto. Conversen ustedes. Iré a cambiarme de ropa. Primo, ¿sabes que vienes a Jardín Inn? Él no se enfadará. No se enfadará. Hyang Yuan, esta persona, parece difícil llevarse bien con él, pero en realidad es una muy buena persona, e incluso si se enfada, es especialmente fácil de contentar. Entonces sí, un día. Él te traiciona. ¿Seguirías a su lado? ¿Traición? Él no lo haría. Abuela, te resfriarás durmiendo aquí. Wangxia. En realidad tú no necesitas quedarte aquí haciendo compañía a la abuela. Deberías volver pronto. Me temo que Yuan te buscará. No te preocupes, abuela, ya le he dicho. ¿Qué me quedo para hacerte compañía esta noche? Él aceptó. ¿Es tan obediente? Realmente te trata de manera diferente. Es la primera vez que siento su amabilidad hacia mí. Joven maestro. Tuviste tanta vida social hoy, y bebiste tanto vino. Tú. Tía Chou. Todo es culpa mía. ¿Estás bien? ¿Estoy bien, tía Chou? Mira, esta sopa está tan caliente, y tan grasienta. ¿Qué tal si se la llevo yo? Ve a cambiarte de ropa. Tía Chou. Tú también me desprecias. Eso no es verdad. Señorita Lin, es usted demasiado sensible. La señora no está en casa ahora mismo. Que usted sea así no está muy bien. Tía Chou. La señorita Kiao y el señor Jiang son tan buenos conmigo. Solo quería ayudarlos a los dos. No esperaba que a los ojos de la tía Chou ojos en realidad me viera así. Tía Chou. Eres tú también como ellos, menospreciando mi origen. Esto. He estado viviendo aquí por más de una semana. He hecho algo fuera de lugar. De acuerdo. Entonces, llévasela al joven maestro. Iré a cambiarme de ropa. ¡Qué molestia! ¿Qué haces aquí dentro? Zheo Jiang. La tía Chou le preparó una sopa para la resaca, viendo que bebió demasiado. Gracias, déjalo ahí. Zheo Jiang. La sopa para la resaca debe beberse caliente. Es buena para el estómago. Hyang Yuan, voy a volver. Señorita Kiao. Anoche el Zheo Jiang solo bebió demasiado. ¿Por qué estás en mi habitación? Solo bebiste demasiado ayer. Así que solo. Wanxia, espérame. Déjame explicarte. Parece que el plan funcionó. Wanxia, escúchame. ¿Qué tienes que decir? Estabais desnudos, acostados juntos. Lo sexta todo, solo me fui una noche, y no pudiste esperar más. ¿Quieres asquearme? No hay necesidad de hacerlo. En la casa de los Jiang. ¿Verdad? ¿Te gusta la señorita Lin? No tengo objeciones. Deberías al menos esperar hasta que nos divorciemos. Después de que me divorcie, puedes hacer lo que quieras. No me importa. No me importa si me crees o no. No tengo absolutamente ninguna intención inapropiada con Lin Moren sobre anoche.
No tengo ningún recuerdo en absoluto. Estaba a punto de explicártelo. Y tú simplemente me defines casualmente. No confías en mí en absoluto. ¿Quieres que confíe en ti? Vosotros dos ya estabais así. ¿Cómo puedes pedirme que confíe en ti? Bien. Entonces pégame. Pégame hasta que te sientas mejor. Pégame hasta que ya no estés triste. Suéltame. Sobre lo que pasó anoche. Definitivamente te daré una explicación. No soy una persona casual. ¿De verdad? ¿No hiciste nada? Lo juro. Sobre lo que pasó anoche. Realmente no recuerdo nada. Además, anoche solo bebí un poco de vino. Incluso si estaba borracho, solo me fui por una noche. No recuerdo nada de eso. ¿Qué pasa con Lynn Moran? ¿Qué vas a hacer con ella? Todo es culpa mía. El CEO Hyang realmente no sabía. Señorita Kiao, Lo siento. fui yo quien tuvo pensamientos que no debería haber tenido. ¿De qué tonterías estás hablando? Anoche yo. ¿Cómo podría estar contigo? Es mi culpa. Es porque me enamoré de ti. Desde que me salvaste. De las manos de mi padre ese día. Me enamoré de ti. No pido ningún estatus. Solo quiero quedarme a tu lado. Aunque sea como sirvienta, estoy dispuesta. Parece que soy yo la que sobra. Director General Hyang. Iré primero a casa de la abuela. Espera hasta que hayas resuelto este lío, luego ven a buscarme. Wanxia, Director General Hyang, no puedes abandonarme. Ya no tengo hogar. ¿Sigo siendo la que te salvó la vida? No puedes abandonarme. señorita Lin. ¿Cómo te he maltratado? ¿Cómo puedes tener esos pensamientos? Yo odio un tipo de personalidad más que nada. Se llama personalidad histriónica. Es un desperdicio de talento. Que no seas actriz. Pero no caigo en eso. Parece que la familia Jin no puede retenerte. No te gusta. Pero a alguien más sí. Wanxia, no puedes dejar a la familia Jin. Tampoco puedes ir al jardín Ning. ¿Quién soy yo para ti? ¿Qué derecho tienes a controlarme? Iré a donde quiera. Wanxia, abre la puerta. ¿Qué? ¿De verdad se fue? Idiota. Así que ustedes realmente se casaron. Kiao Feng, esa vieja cosa. Acabas de graduarte. Y él ya te está haciendo casar. Voy a pelear con él. Mami, espera un minuto. Mami. ¿Quién es tu mami? Mami. No seas tan feroz. Yuan no hizo nada malo. ¿Cuánto tiempo llevan casados? Y ya estás embrujada por este niño. Tú, ni siquiera reconoces a tu propia madre. Los hombres no son confiables. Aunque sea guapo. No puedes solo mirar la cara. La cara es lo más inútil. Esa cosa vieja se ha convertido en esa apariencia y sigue siendo poco fiable. Entonces, ¿aún así te gusta? Wanxia, tú. ¿Cómo pudiste tan rápido ponerte del lado de extraños? No soy mami. Llora. Él es muy bueno conmigo. ¿En serio? Mami. Kiao Feng me dijo algo. Te dijo Kiao Feng que tu mami fue anfitriona. Wanxia, la profesión anterior de mami, no fue honorable. Pero todos tienen sus propias dificultades.
Mi familia era demasiado pobre antes. Y tenía que apoyar los estudios de mi hermano menor. Tuve que salir muy pronto, a trabajar. Ser anfitriona no es honorable, pero da mucho dinero. Me enamoré de Qiao Feng. A primera vista. Quedarme embarazada de ti fue un accidente. ¿No lo drogué? Tienes que creerme. Mami. No importa cómo te vean los demás. En mi corazón, siempre serás la que me crió saludablemente. Y me enseñó a reconocer a la gente mami. Es la mejor mami del mundo. Mami. Gracias. Debería agradecerte. Eres tú quien me da, en esta vida difícil, una motivación aún mayor. Mami. Realmente siento ahora tanta felicidad. Contigo a mi lado. Y también conocí a Jiang Yuan. Probablemente soy la persona más feliz en este mundo. Jiang Yuan. Él es realmente bueno contigo. No es solo que sea bueno conmigo, es que él mismo es una muy buena persona. Por cierto, Wang Xia, no hagas caso a lo que Qiao Feng te dijo. Los rencores de nuestra generación no tienen nada que ver contigo. La madre de Chuxia, aunque fue un accidente, sí estuvo relacionado conmigo. Chuxia perdió a su madre a una edad temprana y fue criada, mimada por Qiao Feng, así que es inevitable que sea un poco caprichosa e imprudente. No la odies demasiado. Después de todo, a sus ojos, mamá es en efecto una mala mujer. Mami. Chang Yan, estoy embarazada. ¿Qué dijiste? Dije que vas a ser papá. ¿No estás feliz? ¿Por qué no estás feliz? Quiero que regreses con la familia Jin. Regreses al lado de Jin Yuan. ¿Por qué? ¿Lo has olvidado? Este es nuestro plan. Chang Yan, no nos molestemos con Jiang Yuan nunca más, ¿de acuerdo? Escúchame mientras esto tenga éxito. Nos casaremos. ¿No quieres ser la señora, eh? ¿Quieres casarte conmigo? ¿En serio? Por supuesto que es verdad. Oiga, señorita Lin. Señorita Lin no puede entrar. ¿Cómo te atreves a venir a la familia Jin? Estoy embarazada de tu hijo. Jiang Yuan, ¿qué está pasando? Director General Jiang, sé que esa noche fue mi culpa. ¿Pero el niño es inocente? ¿Tienes que hacerte responsable del niño? ¿Qué? Jiang Yuan, ¿de qué está hablando? ¿Conoces las consecuencias de mentirme? De lo contrario, espera a que nazca el niño para hacer una prueba de paternidad. Ni siquiera recuerdas lo que pasó ese día. En solo unos meses. Es suficiente para mí, para poner a la familia Jiang patas arriba. Señorita Lin, ¿qué es exactamente lo que quiere? Director General Jiang, no pido ningún estatus. Solo quiero quedarme en la familia Jiang y dar a luz al niño. De lo contrario, este niño será ilegítimo. Como un bastardo. ¿Como ella? Lin Moren. Wanxia. Tía Chu, tranquilízala. Entendido, joven maestro. Wanxia. Mírame. Lo juro por Jin Yuan. Que nunca he tocado a Lin Moren. Entonces, ¿cómo surgió ese niño? Eso tendrás que preguntárselo a Lin Moren. De repente siento que la de Lin Moren aparición es muy sospechosa. Ella quiere actuar. Entonces actuaremos con ella. Actuando. ¿De verdad crees que soy tan estúpido?
que creería todo lo que dice? Entonces, ¿cómo quieres que coopere contigo? Claro, discutiendo. Cuanto más feroz la discusión, mejor. Cuanto más real, mejor. Wanxia. En realidad, tuve mucho miedo desde el principio. Entonces no quisiste escuchar mi explicación. Tenía miedo de que hicieras las maletas y te fueras de casa. No te he perdonado. Cuando este asunto termine, me ocuparé de ti como es debido. Ya dije que fue un accidente. Los hombres son todos iguales, no sirven. Tú también, Jiang Yuan. Si la dejas quedarse en la familia Jiang, me divorciaré de ti. El divorcio es bueno. Entonces divorciémonos. Divorcio. Kiao Wanxia. ¿Qué estás haciendo? Todavía no estamos divorciados. Esto se llama separación. No quiero vivir contigo, tú gran idiota. Bien. Esa es mi favorita. Maleta. Actuando. ¿Qué estás haciendo? ¿Hablas en serio? ¿Quién te dijo que no esquivaras? No te preocupes, Yao Wanxia y Jiang Yuan ya lo han hecho. Tenido una gran pelea. Calculo que no durará mucho. Parece que necesitamos echar más leña al fuego. ¿Qué más quieres hacer? Lo siento, Chus, ¿ya? ¿Por qué? Hermano Chan y Yan, ¿no dijiste que querías casarte conmigo? Lo sé. No puedo tener a alguien en mi corazón y casarme con otra persona. ¿Quién más te gusta? Me gusta Kiao Wanxia. Lo siento, Chus, ¿ya? Es Kiao Wanxia otra vez. ¿Por qué es que a todos los que me gustan, ella tiene que arrebatármelos? Ella es solo una hija bastarda nacida de una puta. ¿Por qué? Romperías nuestro compromiso por ella. Lo siento, Chus, ¿ya? ¿Es verdad lo que dices? Yuanxin está ahora con la familia Jing. ¿Cómo hicieron las cosas? Ni siquiera pueden vigilar a una persona. ¿Qué debemos hacer ahora, Seo Kiao? No nos atreveríamos a secuestrar a alguien de la familia Jing. Ignorémosla por ahora. Ahora mismo la relación de Jing Yuan y Kiao Wanxia sigue siendo muy buena. Estimo que no se atrevería a hacer nada a nuestra familia Kiao. ¿Por qué? Tú y tu hija pueden reunirse. Mientras yo pierdo a mi madre, por culpa de esa mujer. ¿Por qué a todos les gusta ella, Kiao Wanxia? Incluso el hermano Chan Yan me abandonó. ¿Por qué puedes ser feliz? Kiao Wanxia. Te odio. ¿Me pediste que investigara a Lin Moren, a quien ha visto recientemente? Echa un vistazo. En realidad son pareja. Dime tú. Chan Yan, ¿por qué exactamente tuvo que poner a Lin Moren a mi lado? Cierto. También descubrí que el CEO, Su Jinyi. ¿Quién fue la última persona que vio antes de morir? ¿Quién? Chan Yan. Conductor. Conduce. ¿Dónde está Kiao Wanxia? Necesito hablar con ella. Kiao Wanxia. Kiao Wanxia, sal de aquí. Kiao Wanxia. ¿Por qué estás aquí? Kiao Wanxia. Yo Kiao Chuxia. Cuando crecí. Siempre fui muy feliz. Desde que apareciste. Mi felicidad ha desaparecido. Eres mi némesis. Te odio. Incluso tener el mismo apellido que tú, ¿me da asco? No estoy de humor para discutir contigo ahora mismo. Si quieres volverte loca, ve a hacerlo afuera. No solo voy a enloquecer. Voy a matarte. ¿Qué estás haciendo? Tuxia. Efectivamente. Realmente te escondiste aquí. Madre e hija son realmente algo. Realmente se parecen.
Siempre seduciendo a los hombres de otras personas. Pequeña mocosa. Yuxia, si tienes algo que decir, no puedes decirlo bien. ¿Por qué tienes que golpear a la gente? Además, ¿cómo puedes hablar así? Te hace parecer maleducada. Maleducada. ¿Tú tienes educación? Tú tienes educación, sin embargo seduces a los hombres casados de otras personas. ¿No te da vergüenza decir eso? En ese momento, no sabía que tu padre estaba casado. Si lo hubiera sabido, deja de hablar. Deja de fingir ser una santa. ¿Y que si lo sabías? ¿Y que si no lo sabías? El resultado es que por tu culpa, perdí a mi madre. Todos ustedes deben morir hoy. Estás realmente loca. Te aconsejo que salgas rápido mientras todavía puedo hablarte bien. ¿Quién te crees que eres? Yao Anxia. Hermano Chan y Yan, ¿por qué te eligió a ti? Y yo no. ¿No puedes usar un poco el cerebro? Le gusto. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Siempre me causas problemas. Solo sabes cómo intimidar al débil. Simplemente eres incompetente. ¿A quién llamas incompetente? Estoy hablando de ti. Wanxia, tú también deberías hablar menos. Todas sois hermanas. No quiero ser hermana de ella. ¡Qué asco! Tú asqueroso. No eres asqueroso. Todo lo que haces es girar en torno a los hombres, actuando como si te murieras por ello. Eres la más asquerosa. Hoy te mataré. Hoy yo. Xuxian, no seas impulsiva. ¿Qué quieres hacer? Voy a matarte. Yao Anxia. Todo mi dolor es por tu culpa. Voy a matarte. Mami. Tía Chou llama a una ambulancia. Mami. Si algo le pasa a mi mami, nunca te perdonaré ni siquiera si muero. Maté a alguien. Entonces que la tormenta venga con más violencia. ¿Sucia? Quirófano. Si algo le pasa a Chusya, nunca te perdonaré. Kiao Chuxia apuñaló a mi mami. Será mejor que reces para que muera, incluso si vuelve a la vida. La mataré yo misma. Imposible. ¿Chusya? No puede serla. Asesina. Wanxia. Será mejor que esperes que mi mami esté bien. Si algo le pasa, haré que todos paguen. Mami. Wanxia. Wanxia. Doctor. Wanxia. ¿Cómo está mi mami? No te preocupes, la tía ya ha escapado del peligro, trasladada a una sala normal. Pero sigue en coma. ¿Dónde está Kiao Chuxia? Sufrió un impacto severo y pérdida excesiva de sangre, todavía en coma. Voy a matarla. Voy a matarla. Wanxia. Cálmate. Mi mami está aquí tirada ahora. ¿Cómo puedes pedirme que me calme? No te preocupes demasiado. Tía se pondrá mejor. Viejo Jin, la madre de Kiao Wanxia, murió repentinamente de un infarto de miocardio. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Qué pasa? Tu madre.
¿Qué le pasa a mi mami? Tu madre falleció. Wanxia. Wanxia. Este es el informe de autopsia de la madre de la señorita Kiao. Demuestra que su sangre contiene una cantidad excesiva de clorpromacina. ¿Estás diciendo que alguien le inyectó secretamente clorpromacina? Esto es una venganza de sangre. Por cierto, y toda la vigilancia fue hackeada. Debe haber sido premeditado. Este asunto. Asegúrate de investigarlo a fondo por mí. ¿Chusya? Tienes que despertar pronto. The film was Te lo ruego. translated and Yo narrated by M. te lo ruego. Media. No puedes seguir acostada así. Chuxia, ella puede despertar, ¿verdad? Jinyan. Todo esto es obra de tu hijo. Si no fuera por él, jugando deliberadamente con Chusya, ella se pondría así. Originalmente se acordó que se iban a casar. Dijo que rompería su palabra y lo hizo. Esto no ha terminado entre tú y yo. Estos jóvenes. ¿Quién puede decir algo seguro sobre el amor? No es así. No puedes culpar completamente a Chan Yan, tú puedes. Chuxia. Simplemente fue demasiado mimada por ti. Por eso pasó esto. ¿Qué dijiste? Jinyan. ¿Crees que no lo sé? Lo que hiciste, hace 3 años. El accidente de coche de Jin Yuan. No puedes salirte con la tuya, ¿verdad? El conductor que se dio a la fuga en aquel entonces. Con miedo a ser silenciado. Me dejó una copia hace mucho tiempo, de su confesión. Debes estar pensando. Cómo ese conductor se involucró conmigo. Una vez trabajó con nuestro grupo Kiao. Y tuvo algunas conexiones conmigo. Es solo que su negocio fracasó. Y su familia cayó en decadencia, y luego se encontró con que su hijo tenía una enfermedad grave y necesitaba dinero urgentemente. ¿Crees que corrió el riesgo y asumió la culpa del asesinato? ¿Tomó tu dinero para matar a Jin Yuan? Dime. Sí. Wang Mingxi supiera que su hija estaba tramando matar a su propio nieto, ¿cómo reaccionaría? Kiao Feng. ¿Me estás amenazando? Será mejor que reces, para que Chusya pueda despertar pronto. De lo contrario, los arrastraré a todos, para ser enterrados con ella. Jin Yuan nunca The esperó film was translated and narrated by que la M. tía que Media. había vivido con él durante más de 20 años llevara una máscara, actuando delante de él, mostrando un profundo afecto entre tía y sobrino. A sus espaldas. Ella lo quería muerto. Mi familia Kiao se ha vuelto así. Su familia Jin tampoco puede esperar que les vaya bien. Este es el culpable, la cuenta secreta en el extranjero, de la transacción de aquel año. ¿El Wang Mingxi está aquí? ¿Es el Wang Mingxi que conozco? Es tu abuela. Hace unos días estaba en el extranjero, cuando estaba negociando pinturas. Me enteré. Yo, Tian. ¿Estás diciendo que la abuela me quiere muerta tanto? No creo que las cosas sean tan simples. Esta es la cuenta de su Jin. Él admitió antes haber malversado fondos públicos, pero su cuenta está completamente limpia. Solo recientemente se ha depositado una enorme suma de dinero. ¿No crees que alguien te está intentando incriminar? ¿Quieres decir que la persona que encubre este incidente es CEO? ¿Cómo pudo hacer algo así? ¿Podría ser que este Lin Moren sea también una de sus piezas de ajedrez plantadas a mi lado? ¿Es él? Necesitamos verificarlo.
¿Qué piensa hacer? Usaremos una estrategia de atrapar una tortuga en un frasco. Tía Chu. ¿Dónde está Wanxia? Señora. No está la señora en su habitación. Parece que Qiao Wanxia, profundamente afectada, se ha ido desanimada. The film was Chan Yan. translated and No creas que narrated tu by plan M Media. ¿Tendrá éxito solo porque ella se fue? Quiero que desaparezca. Eres tú. Vámonos. Realmente no entiendo. Jiang Yuan te está buscando por todo el mundo, lo cual es una cosa. Pero, ¿cómo es que incluso Chan Yan te está buscando por todo el mundo? ¿Qué tipo de droga les diste a ellos? ¿Qué quieres decir? ¿Conoces a Chang Yan? Ya que de todos modos vas a morir, entonces te dejaré morir, entendiendo un poco más. Qiao Wanxia. El niño en mi vientre. Es de Chan Yan. Jiang Yuan y yo no tenemos nada en absoluto entre nosotros. Yo solo era una pieza de ajedrez enviada por Chan Yan para sabotear tu relación. Originalmente, si hubieras dejado a Jiang Yuan, nada habría pasado. Pero no esperaba que Chan Yan realmente desarrollara sentimientos por ti. Entonces no me culpes. ¿Estás loca? ¿De verdad estás dispuesta a matar para silenciar a alguien por un hombre? Hijo, Correcto. Hijo. Estoy aquí. Wanxia. conspiraste contra mí. Así es. De principio a fin, todo fue una obra actuada por Wanxia y yo para engañarte. Ya lo sé. Sobre ti y Chan Yan. No escaparás. Sin embargo, puedo darte una oportunidad para redimirte. Yuan, ¿por qué estás aquí hoy? Abuela, hay algunas cosas que creo que deberías saber. Hace 3 años, usaste tu cuenta privada en el extranjero para participar en muchas actividades ilegales con varias familias prominentes en Jincheng, transfiriendo varios cientos de millones de los activos de la familia Jin bajo el pretexto de vender pinturas y usar estos activos para arruinar mi Jin Yuan. Yuan, ¿de qué estás hablando? ¿Qué cuenta secreta? ¿No es la abuela quien está lidiando secretamente conmigo? Yuan, soy tu propia abuela. Tú eres mi nieto. ¿Tienes cerebro? No importa cuán mala sea mi relación contigo, no haría nada para traicionar a la familia Jiang. Entonces solo hay una posibilidad. Pregúntale a tu preciosa hija, en tu nombre, ¿qué ha hecho? Janer. ¿Qué quiere decir Yuan? Mami, no escuches sus tonterías. Nada de eso pasó. Los hechos están aquí. Y aún te atreves a replicar. Bien. Entonces continuaré. Mi accidente de coche hace 3 años. ¿Qué exactamente hicieron todos ustedes? Primo. No digas tonterías aquí. ¿Qué pruebas tienes por lo que estás diciendo? ¿Evidencia? Lo hiciste demasiado perfecto. Realmente no tengo evidencia. Pero tengo un testigo. ¿No se encargaron de él? Sé que querías matar a Qiao Fen. Pero me adelanté un paso y lo salvé. Entra. Anciana señora, esto es de hace 3 años. La evidencia dejada por el conductor, que causó el accidente de coche de Jin Yuan, creo que debería estar claramente registrado aquí. Como el director hizo un trato para que alguien matara a su primo, Jin Yuan. Toda la evidencia está aquí.
Abuela. No escuche sus tonterías. Explica esto. ¿Qué está pasando con esta cuenta secreta? Mami. Solo fuimos cegados temporalmente por la codicia. Usamos tu nombre para vender algunas pinturas falsas. Mami. Hyang Yan, eres miembro de la familia Hyang. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Y usaste mi nombre para hacer tantas cosas estúpidas. Yo and Minxie. He fracasado tanto al haber criado a alguien como tú que no puede distinguir el bien del mal, el blanco del negro. ¿Cómo te ha maltratado la familia Hyang? ¿Cómo pudiste dañar a Yuan así? Abuela, yo hice todo. No tiene nada que ver con mi mami. ¿Y tú? He criado a un grupo de ingratos. He sido tan buena contigo. Y así es como me pagas. También tengo mucha curiosidad. ¿Por qué quieres? ¿Matarme? ¿Por qué? Jin Yuan. Todo. Es por tu culpa. ¿Por qué deberías poder poseer todo de la familia Jin? El apellido de mi madre también es Jin. La sangre de la familia Jin fluye también por mis venas. Pero ¿por qué? Toda la gente en Jinchang solo te conozco Jin Yuan, pero no me conoce a mí Changyan. Si la base de la familia Jin. ¿Cuánto vales tú? Si fuera yo, también podría crear algo que me pertenezca, un imperio empresarial. Primo. Te odio. Changyan. Odiarme no es tan bueno como odiarte a ti mismo. Con un corazón sucio todo está sucio. Es porque posees este tipo de sentido de inferioridad, que desprecias el afecto fraterno y desesperadamente intentas matarme. Sí. Tienes mucha suerte. Y no moriste. Dura. Tus pecados son más que estos. Entra. The film was translated and narrated by M Media. Changyan, lo siento. Pero por el bien de nuestro hijo, debo persuadirte para que retrocedas. Me equivoqué. Pero mi hijo, él no puede estar sin padre. ¿Qué? Hay una cosa más. La muerte de la madre de Qiao Wangxia. ¿Vas a contarlo tú o lo hago yo? Así que al final, ¿incluso tú me vas a traicionar? Estoy dispuesta a ir al infierno contigo. Entonces, ¿qué pasa con nuestro hijo? El niño es inocente. Mami. Nos equivocamos. Solo tengo este hijo. Él no puede ir a la cárcel. Ahora que las cosas han llegado a esto, yo tampoco puedo hacer nada al respecto. Todos estos años, siempre he tenido prejuicios contra ti. Fui yo quien tomó el dolor de perder un hijo. Y te lo impuse todo a ti. Haciéndote sufrir tanto. La abuela lo siente por ti. Has sido agraviada. En cuanto a Chen Yan,
Él hizo algo mal. Tú encárgate de eso. Así que al final, aún ganaste. Desde el principio. Nunca pensé en competir contigo por nada. Originalmente podríamos habernos convertido en primos normales. Pero fuiste tú quien tuvo la obsesión equivocada. Lo que llevó a la situación actual. Mami, Hay buenas noticias. Y malas noticias. ¿Cuál quieres oír primero? Cualquiera de las dos está bien. La buena noticia es: Kiao-chus ya está despierta. Y la mala noticia es: tiene amnesia. Entonces en realidad esto también puede considerarse una buena noticia. Aunque tu madre ya no está. Pero le prometí a tu madre que siempre estaré. Siempre a tu lado. Y no te dejaré sola. Gracias. Hyang Yuan. Todavía no me he duchado. ¿Qué me desprecias?